Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado estoy ante sus pies, Jesucristo es Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi paz se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz.
es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él, yeah. En Jesús fuerte soy y solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es rey, oh, Él es rey, oh, Señor, solo Él, oh, en Jesús fuerte soy y solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Levante todo, dale todo. En Jesús fuerte soy y solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es rey, oh Dios, oh mi roca. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh, oh Dios, oh.
me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Un, dos, tres.
poco de tiempo. La escritura de hoy comenzará con la última palabra de 1 Pedro 1:4, solamente para que sepa de quién está hablando, y terminará en el versículo 7. Para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Note que en el versículo 6 dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Esa frase por un tiempo literalmente significa temporada. Me gusta la frase por un tiempo. Eso me dice a mí que la temporada terminará. No es para siempre. Toda temporada termina. El invierno se termina, el verano se termina, el otoño se termina. Toda temporada tiene su comienzo y toda temporada tiene su final. Si usted está pasando por pruebas ahora mismo y se está sintiendo afligido bajo el peso de ellas, le tengo buenas noticias. No será para siempre. Las cosas van a cambiar. Quizás no parezca, pero la temporada llegará a su fin. Inclusive, si usted en este momento no está experimentando ninguna prueba, creo que usted ya ha pasado por una temporada así, y es muy probable que vuelva a experimentar una temporada así. Cuando suceda, o si ahora mismo le está sucediendo, anímese. La palabra de Dios quiere que usted y yo lo recordemos por un tiempo. En 1 Pedro 1:4 al 7 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Me hubiese gustado poder ofrecerles algo técnicamente mejor, pero algunas limitaciones que tenemos estos días hizo que optara por el audio para comunicarme con ustedes en esta meditación que es la que corresponde a este domingo tan especial. Vamos a llamar a nuestro mensaje con una pregunta, lo vamos a denominar con una pregunta, que es: ¿el coronavirus es un castigo de Dios? ¿Dios busca el arrepentimiento del hombre por medio de pandemias, terremotos y otras catástrofes? ¿Es la estrategia del Señor esta? ¿Es como el Señor trata de captar la atención y el corazón de las personas? La idea de este mensaje es indagar un poco en la Biblia, en un estudio sencillo, tratar de ver algunos términos y sacar algunas conclusiones para que podamos abordar el tema sin error a equivocarnos, sabiendo que es un tiempo muy sensible en la conciencia y en los pensamientos de las personas, y que deberíamos decir todo lo que la palabra de Dios indica sin agregarle conceptos nuestros y algunas otras cosas que se han escuchado por allí que pueden más que acercar las personas a Dios, a alejarlas. Primeramente vamos a analizar algunas palabras que aparecen en la Biblia para tratar este tema. Por ejemplo, la palabra peste, pestilencia, plaga, castigo, juicio. Vamos a hacer algo muy sencillo, un abordaje muy simple, simplemente porque tenemos poco tiempo y además no es la idea hacer un estudio muy largo, sino llegar a algunas conclusiones. La palabra peste aparece en la Biblia en 10 veces, 9 en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, y la que aparece en el Nuevo Testamento está en el capítulo 24 de Mateo, versículos 7 y 8. La palabra pestilencia aparece 34 veces y todas en el Antiguo Testamento. Y la palabra plaga aparece 19 veces en toda la Biblia, 6 en el Antiguo Testamento, 13 en el Nuevo Testamento, con la singularidad que aparece de esas 13 veces, 10 aparece en Apocalipsis. Esto nos marca, nos ayuda a llegar a alguna primaria conclusión. Después de meditar y de leer estos versículos, llegamos a una primera conclusión, que es: cuando hay un castigo que manda el Señor, queda claro en las Escrituras. No podría un Señor de transparencia mandar mensajes equívocos. Cuando el Señor manda un castigo, se hace cargo de lo que dice y lo que hace, con toda autoridad y soberanía. Por lo cual no debemos asignar a algunas cosas que no tenemos en claro en la palabra de Dios, que son así. En las profecías sobre el futuro, Dios expresa lo que va a hacer, que lo tenemos claro en la Biblia, y cómo lo va a hacer. Inclusive nos da algún indicio de cuándo podría ser, aunque nunca reveló los cuándo. Pero son profecías que tratan sobre castigos que están visiblemente graficadas en la Biblia, con detalles inclusive, y que no se prestan a equivocaciones. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que hay cosas muy puntuales sobre castigo
que el Señor haga en el Nuevo Testamento a personas que no conocen al Señor. Pero sí vemos en el Nuevo Testamento el castigo aplicado a conductas erróneas, equivocadas del creyente cuando permanece contumaz y rebelde a la obediencia al Señor. Por eso vamos a analizar la palabra castigo. La palabra castigo aparece traducida de varias palabras del original. 69 veces aparece, 55 en el Antiguo Testamento y 14 en el Nuevo. En el Nuevo, una de las palabras que aparece es paideuo, que es una palabra que tiene una raíz que es pais, niño, lo que da la sugerencia de que encierra una amplia educación, una amplia preparación que va desde la exhortación, desde la enseñanza de la palabra, la reprensión, inclusive el castigo. Hay un texto que grafica esta primera acepción de esta palabra, que está en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso acá la palabra enseñándoos, en otros lugares se traduce como castigo, que es el punto B, mediante aplicaciones más severas, como encontramos en 1 Corintios 11, 31 y 32. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor. O lo que dice en Hebreos 12, 6, 7, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? O sea, podemos ver que en esta palabra el castigo tiene una reprensión y tiene un castigo, pero formando parte de toda una preparación. O sea que el Señor nos enseña, nos exhorta, nos muestra, nos castiga inclusive. Ahora, en esa relación de hijos es que el Señor nos castiga. No vemos en la Biblia este mismo castigo aplicado a los inconversos, a los que no creen, a los que no son creyentes. Lo vemos aplicado a los creyentes. Por eso en Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, que la palabra castigo está más volcada para la disciplina y el orden de los creyentes como medida drástica del Señor. Pensemos que el Señor no usa el castigo regularmente, lo usa en determinadas ocasiones. Y por ejemplo, una grave fue Ananías y Zafira. Ahora, a través de la historia, ¿cuántos hermanos cometieron lo mismo que Ananías y Zafira? El Señor no los castigó de esta manera tan dura. O en nuestra experiencia personal con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido, percibido la disciplina del Señor? No solo la disciplina de la iglesia, no. La disciplina del Señor, que es la que está antes. Es la que el creyente es sensible y percibe cuando el Señor le está disciplinando. Todos nosotros podemos dar algún ejemplo de la disciplina del Señor. Yo en mi vida tengo varias, no voy a contarlas ahora, pero algunos las puede saber de alguna vez que he hecho la aplicación en los mensajes, pero que he visto y comprobado la disciplina del Señor. En una oportunidad, lo digo porque alguno me escuchó, pero capaz que algunos no me escucharon. A mí me gustaba andar muy fuerte con los coches cuando era jovencito.
tenía registro y andaba muy fuerte. Me comí algunos golpes, pero ninguno de importancia. Hasta que una vez, un día, yendo con el rastrojero, crucé un semáforo, justo cuando estaba cambiando el color, vino un coche atrás, un colectivo atrás de otro colectivo y me pegó y terminé sentado de una manera que no me puedo creer. Abro los ojos y veo la rueda del colectivo casi pisándome. Frenó el colectivo y yo quedé al borde de que me pisara, pero no me pisó. Ese día me acuerdo llorando en mi pieza. Le dije, Señor, nunca voy a andar más de una forma incorrecta. Tú no quieres que un hijo tuyo sea un imprudente. Y el Señor me disciplinó. Por mucho, 2 o 3 meses no tuve la camioneta porque estaba totalmente chocada por todos lados. Pero a la vez el Señor me salvó y me mostró que Él me quería mostrar una disciplina. Por eso dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Vemos entonces el castigo en el Nuevo Testamento enfocado a los creyentes, más que al inconverso, más que al prójimo. Segundo concepto, en esta forma de castigo por plagas o pestilencias, las vemos mayoritariamente en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción de los lugares donde aparece. En el Antiguo Testamento aparece en 49 lugares, en 49 textos, y de 63 que es en toda la Biblia. Esto para que veamos, el uso de las palabras están muy influenciadas mucho en el Nuevo Testamento. Tercero, siempre responden a actitudes reiteradas de desobediencia o incumplimientos a conductas exigidas por Dios previamente establecidas. Cuarto, se desarrollan en todo el espectro de la historia de Israel, destacándose las plagas de Egipto, las medidas disciplinarias en el Éxodo. No se olviden los hermanos que 40 años tuvieron que vagar en el desierto por pensar que el Señor no era poderoso de poder hacerles tomar la tierra prometida. Por eso tuvieron que 40 años estar deambulando por el desierto, y por haber tenido una conducta díscola y totalmente resistente a los maravillosos planes de Dios, no entraron a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Nadie entró a la tierra prometida. Fíjense ustedes, el Señor está castigando allí gráficamente, en forma contundente, una reiterada forma de resistencia a la voluntad del Señor. El Señor les mandó el maná, les mandaba la nube de día que los protegía del sol abrasador, los mandaba el fuego de noche, porque el desierto tiene esa característica, de día muy caliente, de noche muy frío. Y entonces ellos pudieron observar que tenían un Dios poderoso obrando en medio de ellos, y sin embargo ellos constantemente lo irritaban, constantemente lo desobedecían, y entonces tenían que pagar. Bueno, estas medidas disciplinarias ocurrieron en el Éxodo, pero también en la historia de los reyes de Israel. El mismo David sufrió una ocasión cuando hizo el censo sin consultar al Señor, o desobedeciendo al Señor. Y los casos mayoritariamente proféticos cumplidos con respecto a la deportación, con respecto a la derrota del reino de Israel por Asiria, y Judá y Benjamín por el rey Nabucodonosor.
todos estos relatos de estas profecías están en los profetas menores y mayores, en algunos profetizando antes del exilio, por eso se llaman profetas preexílicos, y los postexílicos, que son los que profetizaron después. Pero todos, si los leemos, vamos a encontrar pasajes donde se menciona el castigo de las cosas que tuvieron que sufrir los israelitas y los judíos por medio de los castigos que el Señor les mandó. En el futuro también hay una proyección dentro de los profetas y después en el libro especialmente de Apocalipsis, donde encontramos nuevamente los castigos y las disciplinas para aquellos que fustigaron a Israel, tanto en el pasado como en el futuro, serán castigados, también lo menciona en la Biblia. Por eso encontramos todas estas palabras que se mencionan de esta manera en los capítulos tanto de los libros del Antiguo Testamento como los libros proféticos del Nuevo Testamento. Quinto, si nosotros avanzamos en la pequeña investigación, no se ve en el Nuevo Testamento que las catástrofes en el mundo sean intervención directa del Señor. No hay ningún pasaje que diga en el Nuevo Testamento que el Señor va a castigar con pandemias, con terremotos. Alguno podrá decir, ¿y qué dice entonces Mateo 24:7 y Mateo 24:8? En el pasaje donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Este texto no está dando una sentencia, no dice que el Señor va a sentenciar con estas cosas. El Señor está describiendo de antemano lo que va a pasar. O sea, está anunciando algo que va a pasar. Es importante entender esto porque lo que está pasando y lo que pasó muchas veces en la historia humana es el resultado de la actitud del hombre. No es el resultado de que Dios castigue, es el resultado de la actitud del hombre. Y esto sí, el Señor a veces lo puede evitar y a veces no lo va a evitar. Pero no es el resultado de su designio de que haya una pandemia, es el resultado de la actitud del hombre. Cuando hay pobreza, hay marginalidad, hay lugares donde reina la basura, es el imperio de los microbios y de las bacterias y de los virus, se proyectan después a las grandes ciudades y generan lo que fue a través del tiempo las pandemias como la gripe española, el virus que traían las ratas, la peste bubónica, la fiebre amarilla por los mosquitos y la que vemos ahora. Todas tienen inicio en condiciones de salubridad malísimas, de pobreza y de marginalidad. No nos vamos a echar culpas ni decir cosas así, porque es la problemática de todos los hombres. En todos los lados del mundo hay pobreza y miseria, en algunos países mucho más que en otras, y después se generan estas cosas, que son resultado de las actitudes del hombre. Así como la contaminación, la proliferación de enfermedades cancerígenas por ciertos materiales y ciertos químicos que hay en el aire, en las comidas, en el agua, son el resultado de las actitudes nuestras. No se puede pensar que es un castigo de Dios. Si vamos a ver un poco y simples, no necesita el Señor castigarnos porque nos castigamos nosotros mismos. No necesita Dios castigar cuando el hombre se castiga a sí mismo.
Estaba leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud. Hace 2 años aproximadamente, o 3 años, las cifras de que en un año en el mundo murieron 1.200.000 personas por hechos de violencia familiar y de la propia de la ciudad. O sea, la violencia en las calles, en las ciudades del mundo, en un año produjo 1.200.000 personas muertas. Otro dato que me conmovió, decía que el año pasado se registraron 488 muertes de niños en el mundo por día, por violencia de sus progenitores o violencia en la ciudad, violencia en general, digamos, por muertes por distinto tipo. Murieron 488 chicos por día, alrededor de 170 y pico mil en un año. ¿Qué les parece? ¿No somos nosotros los destructivos, los que nos matamos a nosotros mismos, con las actitudes que tenemos como sociedad? Por eso, el ladrón en la cruz resumió en su experiencia personal, la experiencia de toda la humanidad. Nosotros padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Qué maravillosas palabras, pero las podemos trasladar a nuestra sociedad. Si se arrepintiera y mostrara su sinceridad delante de Dios, nosotros padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Y lo que está pasando en nuestro querido país y en el mundo entero estamos padeciendo lo que merecieron nuestros hechos. Nada más. Sexto punto. La Biblia apunta a un solo juicio, bien determinado por Dios para los hombres. No hay muchos juicios, hay un juicio. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como la Biblia hablamos primero del castigo a los creyentes para que revean sus conductas, y vimos que no encontramos en el Nuevo Testamento castigos directos así a las personas que no conocen del Señor, a los prójimos. Vemos que sí hay un castigo, y es un castigo bien determinado en la Biblia, y que vamos a ver algunos textos y algunos pensamientos en torno a esto. Pero no nos podemos sacar de nuestra mente en Hebreos 9:27, que marca un concepto básico y fundamental en este tema. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese juicio está claro, está definido, y es el juicio que nosotros cuando predicamos el Evangelio hacemos mención para que las personas vean el mal y se arrepientan. Es un juicio que sabemos y está cierto porque el Señor lo enseñó, porque el Señor lo dijo y va a suceder al final de los tiempos, cuando el Señor juzgue a todos los hombres y a todas las mujeres de todas las épocas, de todo lugar. La palabra juicio, en esta palabra que estamos analizando, es crima. Y básicamente se refiere al hecho de evaluar las acciones que comete alguien y el castigo si se demostrase que hay culpabilidad. En Eclesiastés también da un principio sobre este tema. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Este es un principio, como todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es un principio. Y este es un principio. Porque Dios traerá toda obra buena o mala juntamente a juicio, o toda cosa encubierta.
queridos hermanos, el Señor, todos vamos a tener que rendir cuenta. Las personas que no han creído van a tener que rendir cuenta en el gran trono blanco. Los creyentes vamos a tener que rendir cuenta qué hemos hecho con la gracia que se nos manifestó, cuánto hemos trabajado y esforzado en eso que el Señor nos dio, que es una salvación tan grande. Y nos va a pedir cuenta de eso. No para salvación, porque vamos a ser salvos por la gracia de Cristo, por haber recibido el perdón de los pecados, por haber reconocido que somos pecadores. Pero sí vamos a tener que decirle al Señor cuántas obras pueden pasar por fuego y cuántas se van a quemar porque no han servido para nada. Entonces vemos en este Eclesiastés que hace un principio de que nadie va a quedar exento de rendir cuentas delante de Dios. Tenemos en la Biblia el juicio que se llama las naciones, que es un juicio general para todas las naciones. Y después tenemos el juicio final, que es un juicio individual por cada persona, de acuerdo a lo que ha hecho, y el Señor pagará de acuerdo a sido su acción con respecto a Dios. En el juicio a las naciones vemos en un texto en Jeremías, capítulo 23, versículo 5, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra». En Jeremías 33:15, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Este es un juicio general que se va a realizar cuando el Señor venga y ponga sus pies sobre esta tierra, junto con su iglesia, que la habrá venido a arrebatar y a buscar un tiempo antes. Pero ahora el Señor viene con su iglesia y viene a poner juicio en las naciones. El otro juicio es el juicio universal, que lo describe a Apocalipsis 20:11. Es el juicio en el que todas las personas que no han creído y que no han aceptado la gracia de Dios, que Dios les ofreció la salvación y no la han aceptado, que han tenido tiempo, que Dios les ha hablado de muchas maneras por los profetas, por los escritores del Nuevo Testamento. Por todos ellos ha hablado a los corazones y no han aceptado la gracia de Dios. Van a estar presentes en este juicio universal que va a tener lugar adelante de un gran trono blanco, que sigue diciendo, y al que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es palabra del Señor, y esto habla del juicio que sí tenemos que hablar, no sí podemos hablar, sí tenemos que hablar, porque es el juicio que el Señor nos enseñó que tenemos que predicar. Cuando el Señor va a juzgar, después que las personas hayan tenido la oportunidad de vivir y de aceptar a Cristo en esta tierra, en la eternidad van a tener que ser juzgados delante de este gran trono blanco. También va a haber otro juicio. Vimos el castigo que en esta tierra se produce a los creyentes cuando el Señor lo hace porque son sus hijos y los disciplina.
Pero hay un juicio que no es el juicio universal, porque no hay juicio para el cristiano respecto a su salvación, como lo dice Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro juzgamiento fue puesto en Cristo, en la cruz, hace 2000 años. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, seremos juzgados según nuestras obras, como dice en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sigue el versículo siguiente, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En 2 Corintios 5:10, hablando de este tema, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, muy posiblemente con grados variables de recompensa. Estaremos delante del Señor. Sin embargo, cabe reiterar que este juicio de nuestras obras no afecta el hecho ya consumado de nuestra salvación. Pero todos nosotros, los creyentes, compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo bueno se ensalzará, lo malo se quemará. Que el Señor nos bendiga a ser conscientes en este tiempo tan difícil para que como creyentes podamos ser responsables de nuestra misión en este mundo y podamos verdaderamente cumplir con el Señor y poder presentarnos en su presencia sin ser avergonzados. Séptimo punto. No es verdad que los hombres responden positivamente hacia Dios con relación a las catástrofes. Muchas personas dicen, los hombres ahora están más dispuestos, más sensibles. Han pasado catástrofes en el mundo, el hombre sigue igual. No hemos visto cambios, o peor. Las catástrofes no hacen creer a nadie, las epidemias tampoco. Si nos vamos a Apocalipsis 9:18, la misma palabra de Dios, Juan estaba viendo la visión que el Señor le estaba permitir ver para poder escribirla, y él estaba viendo por anticipación lo que va a pasar en el futuro. Y en el versículo 18 del capítulo 9 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Pero en el versículo 20, estas 2 partes que quedó de los hombres, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ustedes noten que a pesar de ver el castigo punzante, determinado, que va a haber en la gran tribulación, estos hombres, a pesar de ver estos castigos, no se conmovieron, no cambiaron de actitud, no se arrepintieron. Por eso, el mensaje de la cruz no está basado en el castigo, sino en el perdón. No es que el creyente no predique o ignore el castigo, pero tiene algo más valioso que el castigo, del cual lo libra del castigo, que es el perdón.
Hermanos, tenemos que predicar el perdón de Cristo. En este momento tenemos que hablar de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, Dios ama al hombre, Dios quiere. Esto no es un castigo de Dios, este es el resultado de nuestras actitudes como hombres y mujeres de este mundo, y tenemos que hacernos todos cargo y responsables, y saber que no es la voluntad de Dios que pasen estas cosas. No es que Dios quiere desprofeso mandarnos una plaga, aunque Dios sepa y controle todas las cosas. Y vamos a ver seguido algunos conceptos más. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para este mundo en la actualidad? ¿Castigo o perdón? ¿Juicio o misericordia? Si vamos a la Biblia en su totalidad, encontramos 600 veces que aparece la palabra gracia y misericordia. Y juicio y castigo, con todas las demás palabras que tienen que ver con esto, aparece en la mitad. O sea que tenemos una porción doble de la misericordia de Dios en toda la Biblia. Uno de los libros que más habla de la misericordia de Dios es el libro de Salmos. Como así la gracia es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar del mismo concepto, aunque con distintos perfiles de la misericordia de Dios. O sea, no nos olvidemos, la misericordia de Dios hace que, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es lo que Dios quiere. No quiere destruir al hombre, quiere salvar al hombre. Buscar que el hombre se convierta, que el hombre pueda rever su camino. En el Salmo 77:8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? En el 77:9 dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Y acá viene una frase que me impactó el corazón. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Hermanos, ¿ha cerrado con ira sus piedades? Lamentaciones 3:22. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Creo que podíamos reemplazar, porque no quiero la muerte del mortal, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Y dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué es lo primero que vemos de Dios? ¿La justicia o el juicio? ¿O vemos su misericordia? ¿Cuántos siglos la humanidad predicó una religión cristiana, alejada del amor y de la misericordia de Dios? La época oscura de un cristianismo politizado, absorbente, lleno de miserias, que no dejaba a la gente acceso a la Biblia, que lo único que hablaba de un Dios castigador, un Dios severo, un Dios que no perdonaba nada, un Dios que era injusto porque se veían las injusticias. ¿Cuántos hombres y mujeres confundidos por esa enseñanza de un Dios perturbador,
murieron en la soledad, inclusive hasta en el martirio. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Has encerrado con ira sus piedades? ¿Ustedes creen que el Señor va a encerrar con la ira sus piedades? ¿O las va a dejar que corran y que fluyan para beneficio del mundo y de la humanidad? Que el Señor nos bendiga a comprender, como dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Terminamos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el mundo necesita en este tiempo el socorro del Señor. No nos damos cuenta las secuelas que van a quedar después de esto. Gracias a la misericordia del Señor, todavía en la Argentina no hemos vivido lo que se está viviendo en otros países, cerquita de aquí, como en el caso de Ecuador. Yo sé que tenemos que mantener la alegría, el gozo, somos creyentes, nada debe conturbar nuestro gozo, nuestra alegría, pero no podemos permanecer indiferentes al dolor que está viviendo la humanidad en este tiempo. Tenemos que orar, que rogar al Señor para que su socorro venga. No pensemos que porque a nosotros no nos tocó, está todo bien. El Señor bendice a los creyentes y me quedo con eso. Puedo ser tan egoísta de no pedir como intercesor que el Señor nos dio esa función, interceder por los demás. ¿Cómo podemos orar por nosotros? Nada más. Tenemos que orar por toda la humanidad que necesita más del Señor que nosotros también. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Ellos no conocen la verdad. Rogar al Señor para que puedan tener acceso a la palabra, a la predicación, a que puedan en esos momentos difíciles llegar al conocimiento de la verdad. Este es un momento para humillarse. No puede haber jactancia de ningún tipo, no puede haber soberbia, debe haber humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice la Biblia en 1 Pedro 5:6, y termina diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedad es una palabra que muestra en el original afán, ansiedad, preocupación. La palabra indica distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones. Por eso tenemos que echar todo eso. Echando es poniendo, derramando, dando con intensidad toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo lo que no podemos, lo que escapa de nuestra mano, de nuestras posibilidades.
Y la segunda palabra es cuidado, que es la que significa que es algo en el objeto del cuidado, o sea, especialmente el cuidado de previsión y de interés. Es todo al revés que el otro. El otro, la ansiedad producto de la falta de prevención, de la falta de previsión, falta de cuidado. Eso es lo que transmite ansiedad. Pero el cuidado del Señor transmite todo lo contrario. Transmite cuidado, previsión, provisión, interés. Entonces, hermanos, pongamos toda nuestra debilidad humana en las manos del Señor, con humildad, para que Él tenga cuidado de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide. Un abrazo. Chao. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados.